Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Ayer, 15 de octubre del 2025, se ha producido en el Perú una manifestación enorme en rechazo al pacto político que sostiene desde el Congreso al presidente Gerí, así como sostuvo a Dina Boluarte. Nos referimos pues a Fujimori, Acuña, Cerrón, Luna y otros más que están gobernando en realidad. Pero el dato más importante precisamente es que se ha reactivado el movimiento social que permaneció en silencio después de las masacres de Ayacucho y Juliaca a finales del 2022 inicio de 2023, pero que estaba con una ira contenida que se reflejaba en las encuestas y en que ningún político de los que pertenecen a este pacto pueden pasear por el país sin que sufran rechazo. El saldo ha sido lamentable. Fue asesinado por los disparos de un policía encubierto de civil, conocido como ternas, estos policías infiltrados de civil. Ha sido asesinado el trapero, cantante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, cuyo nombre artístico era Truco, que en paz descanse. Así, a tiros, pa, además de aproximadamente decenas de heridos y algunos muy graves. Una persona, hasta un chico está en coma. La llamada generación Z ha despertado en el Perú contra esta clase política delincuencial y mafiosa que nos gobierna desde el Congreso, con apenas el 3% de la aprobación y con una policía corrupta e infiltrada por bandas criminales. Son estos políticos los responsables de lo sucedido ayer y de lo que venga. Y para hablar de esta ya crisis putrefacta que vivimos en el Perú a nivel político, nos acompaña el doctor Nicolás Lynch, sociólogo y miembro del directorio de Otra Mirada, además de profesor principal desde hace muchos años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Carlos. Creo que estamos, como has dicho, en un nuevo momento crítico de la historia de este país, que se va sumando a las varias crisis que hemos tenido en los, por lo menos, 7 años, desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018. Si alguna duda podía quedar luego de la elección por el Congreso de este José Gerí, eso se ha despejado absolutamente el día de ayer. Es un gobierno que no tiene que ver con el país, es un gobierno que no tiene que ver con la democracia. El carácter autoritario del gobierno, a partir del 7 de diciembre del año 2022, cuando el Congreso aprovecha la situación, le da un contragolpe a Castillo y pone a uno de los suyos, en este caso a Dina Boluarte, a gobernar, se ha agudizado en el trayecto de Dina Boluarte en la presidencia de la República y ha tenido un giro drástico el día de ayer. Hoy podemos afirmar con toda claridad que la gran institución de la democracia es el pueblo movilizado. Y no ha sido solo en Lima, en Piura, en Trujillo, en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Huancavelica, en Huancayo, de lo que nos llega hasta hoy como noticias, porque para enterarnos de lo que pasa en el resto del país tenemos que usar diversos medios, ya que la radio y la televisión, en su mayor parte controladas por este gobierno autoritario, no nos dan una idea clara de lo que sucede en el país, ¿no? Entonces yo creo Precisamente, que... ahí permíteme decirte algo, Dime, Nicolás. dime. Mira, porque has tocado algo que no quiero dejar pasar. En los medios abiertos, me refiero a RPP, me refiero Latina, ATV, con algunos matices, el mensaje central y los invitados que tenían al cubrir la marcha, la movilización de ayer, era que, bueno, esta marcha estaba siendo pacífica, todo muy bien, hasta que un grupo minoritario de guerrilla urbana, que están entrenados, grupos entrenados, han generado todo esto. Y eso es una respuesta fácil y mediocre que no te explica nada, que no te explica la ira contenida. Las vanguardias juveniles siempre han sido así, solamente que
esta vez han despertado. ¿Tú cómo ves este papel? Porque estos medios siempre están cercanos al poder, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto? Bueno, que no ha sido una marcha de vándalos, indudablemente, como ha querido presentarse en todos los medios abiertos, como tú dices, más bien formales. Los únicos que disienten, y yo creo que hay que recordar a Gustavo Monmellona en este momento de nuevo, es el Grupo La República, ¿no? Tanto en su periódico como en las noticias que ha Así dado es. por la vía digital. Los únicos que disienten, claro, además de otros medios alternativos que se han desarrollado en la última época y que tienen gran audiencia, gracias, entre otras cosas, a que los medios formales mienten de manera sistemática, ¿no? Pero yo me he Ni una informado por sola. TikTok. Por TikTok ayer yo veía todo. Así Porque es, in situ. así es. Por TikTok, por sus propias plataformas, algunos más viejos como yo por Facebook, en fin, ¿no? Pero habían medios, felizmente, medios alternativos, ¿no? No hay que descartar que esta gente esté pensando en cerrarlos, ¿no? Porque tú sabes que en otros países con gobiernos claramente dictatoriales esto se cierra también, o sea, se cierra totalmente el espacio público, ¿no? Pero fíjate, respecto del estudiante baleado ayer, yo he escuchado en varios lugares en internet, ¿no? Declaraciones de gente que ha estado cerca y que ha visto a este sujeto sacar una pistola y no disparar una vez la bala que le ha caído eventualmente a la persona que ha fallecido, sino disparar varias veces, ¿no? Así Y es. huir tras otra persona que parece que era su pareja en este operativo de seguimiento, de vigilancia a los estudiantes o a los jóvenes que estaban marchando. O sea que no es algo que se nos ocurra. Es más, hay que estar atentos. Parece que ha sido cerca del cruce de Uruguay con Wilson, que es una zona, en ese momento ya no de movilización, pero que es una zona muy concurrida del centro de la capital, ¿no? La Plaza Por lo tanto, Francia. que En tiene. la Plaza Francia fue. Así es. Bueno, y donde hay muchas cámaras, ¿no? Había muchas cámaras. El día de mañana nos van a decir que se malograron, que se les han robado, etcétera, etcétera, que alguien cortó el No, cable, no Nicolás, sé. está todo grabado. Está visto ahí cómo disparaba. Ya está. Y muy Bueno, por pronto eso van te a digo identificar. que hay que abrir los ojos sobre el punto, ¿no? Pero me parece que es importante ir más allá. O sea, se ha levantado una consigna que yo entiendo y en alguna medida comparto, que se vayan todos, ¿no? Pero creo que se abre un proceso que podemos llamar, por no tener otra palabra en este momento, de transición. Por supuesto, no de transición democrática, ¿no? De transición en turbulencia, digamos así. Pero de aquí a las elecciones del mes de abril, o sea, tenemos cuánto, tenemos 6 meses aproximadamente, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos 6 meses en el país? Yo creo que, bien has dicho, han despertado las organizaciones sociales con los jóvenes teniendo un rol destacado. Esto me parece importante. También lo tuvieron en el año 2020, pero yo creo que hay que dar un paso más, ¿no? Eh, Tanto esos jóvenes con su influencia política como los partidos que tienen un compromiso democrático, ¿no? Que básicamente están entre el centro y la izquierda en el Perú, acuerden una plataforma mínima para poder tener elecciones limpias, ¿no? Y que haya una transferencia del poder. Esto yo lo pongo entre signos de interrogación, ¿no? Cada vez dudo más que ese objetivo que podría parecer sensato en cualquier otro país, acá se vaya a dar. Pero se dé o no se dé, hay que esforzarnos en ese intento, porque si la coyuntura, como me decía un amigo más temprano en la mañana, no llega a elecciones, bueno, por lo menos abrimos un periodo de lucha democrática claro, ¿no? Donde sabemos una cosa primero, como tú has dicho, yo escribí un artículo que apareció en Otra Mirada el lunes también. Ujú. Estos personajes que están buscando liderar el régimen autoritario en este momento no tienen calidad moral para dirigir nada, pues, ¿no? Es como aquellas voces, no sé si te acordarás, que el año 2000, cuando Fujimori dijo que renunciaba, dijeron: Fujimori, no te vayas, debes dirigir la transición. Entre ellos Lourdes Flores,
Lo digo porque yo escribí un artículo contra esa declaración de Lourdes Flores en su momento, que lo releía ayer muy tarde en la noche. No, no pueden dirigir ninguna transición. ¿Por qué? Porque tienen un rabo de paja que los quema, ¿no? Entonces, ¿qué transición van a dirigir? ¿Qué Pero, confianza Nicolás, democrática puede haber? después de lo de ayer y de repente lo que venga, ¿Gerí es sostenible? Como, No, ahí voy, ahí voy. Por eso tiene que avanzarse por el lado institucional, pero es que esto va, esa es una pista que por lo menos tiene una doble vía, por lo menos digo, ¿no? Una vía institucional donde tiene que haber un cambio en mesa directiva con un personaje de consenso que ojalá se pueda lograr, pero que creo que esta coalición está muy lejos de aceptar, ¿no? Y la otra vía que es la vía de la movilización social, ¿no? Es falso que la movilización social no sea un componente central de la democracia. Mentira, ¿no? Ese señor que es ministro del Interior, es general de la policía, etcétera, etcétera, está muy mal cuando dice se movilizan a terroristas, subversivos, sanmarquinos también ha dicho, ya protestaron a alguna distancia de San Marcos temprano. ¿Qué es eso de estar satanizándonos? ¿No? ¿Pero a qué me refiero? Como que movilizarse fuera algo externo a la democracia, ¿no? Más allá de que se puedan pelear con la policía en un determinado momento, eso pasa en todas partes, ¿no? Me refiero a que movilizarse es un derecho democrático y cuando las instituciones fallan o cuando no tienen respaldo popular, es un derecho democrático urgente, ¿no? O sea, es mentira, ¿no?, aquello de que de estas instituciones putrefactas va a salir pues una democracia, ¿no? Al contrario, tiene que avanzarse con el movimiento social y con un recambio de junta directiva a una salida posible. Y te digo, cada vez la veo menos posible. Pero en esa pelea hay que avanzar al siguiente paso, ¿no? Hay que avanzar al siguiente paso. Ese es mi punto de vista, ¿no? mira, hay un detalle que ahora que has mencionado al ministro del Interior y cómo te ruquea, el, la persona que ubica, que ahora está en el cargo de primer ministro, el señor Ernesto Álvarez Miranda, que viene de ser decano de la Universidad San Martín de Porres de Derecho, él es una persona súper vinculada, y lo pueden ver en la página web que voy a señalar, a la coordinadora republicana, que reúne a las personas más de extrema derecha del país y que fueron quienes estuvieron detrás de la caída de Vizcarra. Acordémonos que Merino nombra a Antero Flores Arauz como primer ministro, miembro de la coordinadora republicana, de la cual también es vinculado el señor Montoya y otros más, el señor de Ángel Delgado, etcétera. Ahora, Ernesto Álvarez Miranda, que es parte de esta extrema derecha, ha salido antes de eso a decir, la marcha del 15 es subversiva, ¿no? Es, la generación Z son los herederos del MRTA. Entonces, ¿cómo con esa persona que está ahí, y pueden ver en la página web de la Coordinadora Republicana que firma todos los comunicados él, con varias más, ¿no? Ahí con todo, digamos, con toda la extrema derecha, ¿cómo va a poder apaciguar o llevar esa transición en turbulencia? Está completamente descalificado, pero sin embargo se sostiene. Estamos grabando 16 de octubre y todavía no hay algo que haga que remezca y que tome conciencia, además, porque políticamente, Nicolás, tú que eres un hombre político, que tienes decenas de décadas de ser político, dime, los que van a postular, que vienen las elecciones, no estarán pensando, o sea, Acuña, los que sostienen a Gerí, no estarán pensando que esto es un fardo para ellos para las elecciones. ¿Cómo ves esto? Varias cosas, ¿no? Varias cosas. Primero, si tú te fijas en América Latina, no en la derecha, sino en lo que tiene expresión como derecha, que es la extrema derecha, tiene una característica central que tú le has señalado cuando te has referido a este grupo. No les interesa la democracia. No les interesa la competencia política, el intercambio plural, la representación. No les interesa, ¿no? Ellos van al golpe, al contragolpe, ¿no? En fin, las labores de inteligencia, la represión, ¿no? El meter preso a todo el mundo,
condenar el movimiento social per se, ¿no? Como subversivos. Eso un poco caracteriza a toda la derecha en América Latina. Y hoy también a Trump, ¿no? Digamos, a esa gente nos enfrentamos, ¿no? Es la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿cuál es el lazo democrático de este señor Gerí y, en fin, de este Premier Álvarez que ha puesto ahí? Que no parece tampoco interesarle mucho ninguna democracia ni ningún intercambio político, ¿no? Ni ninguna competencia. ¿Qué parece caracterizarlos? El adelgazamiento de su vínculo con la voluntad popular, ¿no? Si ya algunos repetíamos cuando Dina Boluarte reemplazó a Castillo y gobernaba en alianza con este Congreso, ya decíamos, son los perdedores los que están gobernando, ¿no? O sea, recordemos la elección del año 2021, la gente, nos guste o no nos guste, la gente votó por Pedro Castillo, ¿no? Y Pedro Castillo, con todos sus errores, no lo dejaron gobernar. Era una cosa, todos los días lo acosaban, ¿no? Y después vino lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, ese tránsito ya adelgazó drásticamente el vínculo. Después de la masacre, ese vínculo se rompió. Ahora, ¿qué los liga a la voluntad popular? Es la pregunta. ¿Ah? ¿Qué los liga? En las encuestas están fritos. Tienen creo que el 5%, 4% del Congreso. Dina Boluarte estaba en el error estadístico de 0%. Entonces, nos encontramos en una situación bastante grave. Y estos señores están mirando directamente a otra parte, ¿no? Están en un Perú ausente. Por eso, lo razonable en estos momentos, la defensa de un mínimo de convivencia democrática viene por ponerse con algunos temas de acuerdo para llegar a abril, a junio y ojalá a una transferencia Pero en julio, ¿no? tiene, o sea, la razón, la lógica, lo racional, políticamente, dicta que hoy mismo escojan otra junta, de otra mesa directiva y pongan lo más decente que se pueda tener, o por lo menos alguien sin mancha, con un gabinete que garantice elecciones y combata las extorsiones y reforme algo la policía. Digamos, eso dicta la razón, ¿no? Sin embargo, se están abriendo otros escenarios a partir de lo que tú dices que no les interesa. Tú ves un escenario en el que puede haber un golpe o un salto autoritario, porque, por ejemplo, Mirta Vázquez, ex premier de la República, ex primera presidenta del Consejo de Ministros, señala, citando a Tafur, un periodista de derecha, dice, Tafur está advirtiendo que Rospigliosi estaría preparando un golpe con los militares. Ojo, que si el propio Congreso no se apura a censurar toda la mesa, uno de ellos los puede aprimerar, dice. Siempre hay uno más miserable que todos. Atentos, los congresistas están poniendo al límite al país. O sea, nos están llevando a una convulsión social. Mira, dos cosas ahí. Siempre es posible un golpe en este escenario, ¿no? Es indudable que hay termocéfalos en esa derecha, más a la derecha, aunque parezca imposible, que el señor Álvarez, ¿no? Eso es, yo no lo quito dentro de las posibilidades que están encima de la mesa, ¿no? Pero creo que también eso puede ser una manera de congelarnos en la actividad política, ¿no? Yo creo que hay que plantear una salida democrática y pelear por ella. Y si se cae en esa lucha, se cae. Pero no mirando televisión. Hay que actuar, ¿no? Hay que actuar. Eso me parece fundamental. La movilización democrática es el camino. Y por supuesto pacífica, ¿no? Porque de nuestro lado está la paz, que es el origen de la democracia. De nuestro lado está la paz. No hay que regalársela a nadie, ¿no? Tiene que ser nuestra bandera. Pero en la lucha, en el movimiento, ¿no? Ayer ha sido Yo temo amplísimo. mucho. Ayer ha sido amplísimo. Hasta Susana Vaca Pero ha por estado. favor. Todos Sí, los sí. artistas del país han estado ahí. Con Mónica Sánchez, una estrella de televisión al frente,
¿no? Si lo hemos visto Diversos todos. artistas, cantantes urbanos, traperos, raperos, estaba toda la movida cultural artística del país estaba ayer en la marcha, o sea, gente que nunca se moviliza ha dicho, estoy harto, ¿no? Estoy harta, ¿no? Y en realidad, como dice nuestro amigo Fernando Tuesta, eh, siguiendo una lógica, dice, el gobierno de José Gerí no pasó la prueba de fuego, ¿no? Ha sido masiva movilización, alcance nacional y tal. Entonces, la presencia de un gobierno interino que reemplaza al de Dina Boluarte está out. Entonces, tendrían que cambiar de mesa directiva, Nicolás, Bueno, hoy mismo. no tengo nada que agregar a lo que señalas. O sea, yo efectivamente en algún momento pensé, de repente su actitud frente a la movilización es distinta. Mentira, ¿no? En algún momento salió al final para ir a ver a los policías heridos. Yo pensé que iba a voltear y iba a ir a buscar algún hospital a los manifestantes heridos, pero ni siquiera ese reflejo tuvo, ¿no? O sea, efectivamente es un hombre de este grupo de operadores, ¿no? Que no Claro, o tiene sea, ninguna lo que pasa es intención que de hacer teníamos elecciones democráticas. la cara de Dina Boluarte ha sido reemplazada por la de José Gerí, porque Dina Boluarte ya no aguantaba cuando dijo esto Estaba de que quemada, pues tenía que no, refrescar no cara, ¿no? contesten, no contesten a los extorsionadores, que es como cuando María Antonieta dijo que les den pastel, ¿no? Y le cortaron la cabeza, ya. Pero es otra cara, pero es exactamente los mismos políticos que están gobernando. Acuña, Fujimori, Cerrón, eh, Luna y Abláteres, ¿no? Y por ahí. Ahí está la dificultad de esto que Renovación planteamos Popular. como reemplazar mesa directiva, ¿no? Porque es reemplazar mesa directiva en un escenario que controlan los otros. Siempre es posible un remesón, acordémonos, más atrás del, del, del año 2018, 2019, cuando se produjo un cambio positivo, tenemos el cambio que se produce con Fujimori, ¿no? Que los propios Fujimoristas creo que reemplazan hasta dos mesas directivas, hasta nombrar a Paniagua presidente del Congreso y de ahí presidente de la República. Por la profundidad de la crisis sucedió. Por eso te digo, el movimiento social pasa a ser la gran institución de la democracia, ¿no? Y tiene que liderar. Ojalá a una salida lo más pacífica posible y dentro de los cauces en este momento congresales, si quieres, entre comillas. Ojalá, ¿no? Pero es al movimiento social al que le toca ser el motor de esto. Ya sabemos que el otro lado no va a venir. A mí me da la impresión de que la generación Z, como se ha denominado, porque esto no lo está convocando pues la CGTP, no lo está convocando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esto se está autoconvocando, hay diversos núcleos, las organizaciones sociales y de izquierda lógicamente se pliegan, ¿no? Van, asisten, pero también un público muy abierto. Yo ayer veía, por ejemplo, como fue en la época de Merino, piquetes que salían de Miraflores caminando al centro. Cosa Pero hay que, una cosa, Carlos, que no hay que olvidarnos, y que es lección de sucesos similares en los últimos 7, 8 años. Sin dirección política no hay salto democrático, ¿no? Por más que haya una gran espontaneidad en la sociedad, ¿no? Porque la espontaneidad te da para hacer una, dos, tres, cuatro grandes movilizaciones, pero no permite que esa influencia que generan las movilizaciones se convierta en política práctica, ¿no? Esa es la ventaja de los que están ahora en el poder, ¿no? Que ellos rápidamente toda idea la convierten en política práctica, ¿no? Es mucho más difícil hacerlo desde el movimiento social, pero ese es el deber, ¿no? Sobre todo de ahora, esta playa de dirigentes de las últimas generaciones, ¿no? En ese sentido deben pensar, no solo me siento satisfecho hoy día porque ha habido una gran movilización, sino cómo esto supone que avancemos a un salto democrático, a un cambio en la situación. Eso es lo que ahora, necesita el país. esa dirección política pues tiene que ponerse a la altura, pero surgirá, no lo sé, espero que sí. Sin embargo, lo que yo pienso es que las manifestaciones no van a parar,
van a seguir. Creo que lo de ayer ha sido aplicar la táctica que hizo Dina Boluarte, matamos y ya no van a salir del susto, ¿no? Pero me da la impresión de que van a seguir la convocatoria a las marchas. Mientras estamos conversando aquí, José Gerí, presidente del Congreso, que además la restituida fiscal de Nación, Delia Espinosa, acaba de señalar que no es verdad que no tenga investigaciones abiertas. Le archivaron la de violación sexual, pero tiene qué impresentable. Bueno, le archivaron la de violación sexual y ahora, pero tiene abierta la de desbalance patrimonial y otras más, ¿no? Entonces, bueno, mientras que conversamos, José Gerí se ha presentado con el señor Álvarez Miranda, primer ministro, en el Congreso. Yo pienso que en el Congreso hay confusión. Me parece que las elecciones harán pensar un poco a los que están ahí, moverán algo. No sé, además, ¿qué salida podría ser? ¿Quién del Congreso podría asumir algo? Primero, que tiene que desligarse de estas cuatro familias, Luna, Fujimori, Acuña y Cerrón, tiene que desligarse y de López Aliaga, tiene que desligarse de eso, o sea, tiene que haber un cambio de correlación de fuerza y se tiene que elegir a una persona que yo no sé quién es, porque tiene que ser congresista. Podría ser a lo mejor el señor Quiabra, que fue decán de Belaunde, por lo menos de repente puede Es asegurar candidato a algo, la ¿no? presidencia del PPC, No, yo sé, pero con en una estos plataforma momentos, bien a la digamos, derecha por lo demás, ¿no? no, totalmente. Pero digo, ¿quién? ¿Susel Paredes? Digamos, o sea, ¿quién podría ser alguien que garantice un mínimo de estabilidad en el país hasta que lleguemos a abril de 2026? Es una cosa difícil. Yo tampoco encuentro, igual que tú, la persona ideal, ¿no? Es una cosa difícil. Pero, ¿qué te digo? Parecía más difícil el 2000 y se produjo. Que un congreso de abrumadora mayoría fujimorista reaccionó, ¿no? Por eso te digo, yo no creo que las cartas están perdidas, pero sí que la situación es muy difícil, ¿no? En todo caso, hay que dar la pelea. Me parece que hay que dar la pelea con objetivos hacia abril, con objetivos hacia julio, y si en esta coyuntura, por X, Y o Z razones, no se produce un cambio, hay que desarrollar una dirección que dure en el tiempo. Yo creo que el grave problema del movimiento social en estos años ha sido que no ha generado direcciones que duren, ¿no? La política, digamos, necesita duración más allá de las acciones colectivas puntuales, necesita duración en el tiempo, ¿no? Bueno, además que el menú electoral no está tan bueno, que digamos. Sin embargo, hay una posibilidad, después de ver lo que pasó con Philip Butters en Puno, dicho sea de paso, no solamente le pasó en Puno, también le pasó en Cusco, pero las imágenes que hemos visto es de Puno, porque fueron ya las más fuertes, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo van a hacer campaña todos estos del pacto, ¿no? La gente está despierta, la gente no es tonta, y se abre realmente el escenario para esta campaña que hace algún tiempo vienen planteando algunas personas, que es el voto de castigo, ¿no? Mira, si tú miras el escenario anterior a la caída de Dina, hay la fabricación de este tema de la ley de AFPs. Fue una fabricación, ¿no? Dan una ley de AFPs que ya era el colmo, ¿no es cierto? Ultra a favor de las AFPs, ¿no? Contra las que casi Todos todo han el sacado mundo, sus leyes, los delincuentes y las élites, todos han sacado sus leyes. casi todo el mundo está en contra ya. Sucede una marcha en contra, o muchos dicen que ellos mismos, este grupo que tú has señalado o parte de él, promueven la marcha, ¿no? Y a los 3 o 4 días derogan la ley. ¿Por qué? Me dicen que esta gente, el diagnóstico que tiene es, estamos muy mal en la práctica, en las encuestas que ellos han visto. La única forma de subir un poquito es empezar a apoyar causas que se consideran populares. Bueno, pero ¿qué cosa sucedió en estas manifestaciones? Me dicen mis alumnos de San Marcos, empezaron a aparecer jóvenes raros, ¿no? Empezaron a aparecer comandos nacionales de la juventud que nadie conocía. Eh, el grupo de los dibujitos, que es como le llaman a la gente que hace comentarios Sí. en las redes sociales, pero sin mostrar su rostro, ¿no?
grupo de los dibujitos empezó a tener expresiones con estos jóvenes que nadie conocía y que cuando aparecía la policía desaparecían, ¿no? Entonces, tú tienes ahí un segundo elemento, infiltrar el movimiento popular, ¿no? Lo cual es bien grave, digamos ya, como operativo, ¿no? ¿Para qué? Con este mismo objetivo de conducirlo, aparecer de oposición y conducirlo después para sus propios intereses. Entonces, ya venía desde atrás. Y esto de Dina Boluarte, de sacar a Dina Boluarte del medio, tiene que ver con esta misma evaluación. O sea, no vamos a sacar nada en las elecciones, señores. Tenemos que renovar la cara del Poder Ejecutivo, ¿no? Y boom, ante lo que sucedió con la delincuencia criminal que valió a ese grupo en el Centro de Instrucción Militar, simplemente sacan a Dina Boluarte y ponen a Gerí. Entonces, vemos que hay una actividad de estos grupos de extrema derecha en relación con el movimiento social y en particular en relación con los jóvenes, ¿no? Estos intentos de filtración, estos intentos de pasar temas como si los consideraran propios, etcétera, ¿no? No, totalmente, pero me informan que mirando aquí no sé, que las noticias está que se produce a cada minuto, que se está promoviendo una moción de censura. Por eso ha ido el presidente Gerí, el congresista Jaime Quito Sarmiento de la bancada socialista, ha manifestado la intención de presentar la censura y José Gerí está llegando al Congreso tras el asesinato de Truco, conocido en el ambiente artístico como Truco, con un personaje querido además, ¿no? En el ambiente trap. Ha llegado para posiblemente afrontar una moción de censura, ¿no? Entonces, ¿cómo estarán ahí? Me parece que en el Congreso de la República debe estar reinando la confusión y no saber qué hacer y cómo no perder el Mira, control. ya sería un paso adelante que reinara la confusión, porque lo que está reinando es el acuerdo conspirativo para poder avanzar hacia unas elecciones fraudulentas y dejar de lado a la oposición, ¿no? La confusión ya sería un paso adelante para después poder, digamos, redireccionar las cosas. No, me refiero a Quito la es un hombre de pero me izquierda, de refiero a la Arequipa. confusión, me refiero a la confusión de censurar o no censurar o aguantarlo como a Dina. Claro, Quito es un hombre de izquierda, debe haber tenido él ha medido la temperatura y por eso ha lanzado La moción. digamos, la moción. Ojalá que prospere, ¿no? Ojalá que prospere. Estas cosas prosperan en caliente o no prosperan, ¿no? En fin, veremos qué Claro. sucede. Veremos qué sucede. Mientras tanto, yo creo que, repito, hay que afirmar que el movimiento social es la gran institución de la democracia, que depende de la fuerza y la profundidad de su actividad, que se produzca, que se convierta esa transición verdaderamente en una transición hacia unas elecciones limpias en abril, ¿no? Muy bien, Nicolás. Mira, te agradezco mucho estos comentarios. Eh, Unas últimas palabras, no sé si quieras señalar y ya cerramos la entrevista porque las noticias están en pleno desarrollo. Quiero nada más decir algo sobre San Marcos. Me disculparás, pero San Marcos de mis amores es mi casa, o mi segunda casa, mejor dicho, ¿no? Y nuevamente estos días, en este caso, en palabras del designado ministro del Interior, un general de la policía en retiro, vuelve a señalar a los estudiantes de San Marcos, en mi concepto, estigmatizándolos como que ellos son los principales violentistas, los principales vándalos. No sé si también ha dicho el origen de la violencia. Yo quiero reivindicar a San Marcos, ¿no? Contra el terror de Sendero Luminoso, contra el terror del MRTA, contra el terror de las Fuerzas Armadas y Policiales. Nosotros defendimos hace ya 30 años el campus de San Marcos. Sufrimos intervención militar, tuvimos ocupación por la Fuerza Armada por 8 años, ¿no? Y seguimos existiendo. Por favor, ya basta de estigmatizar a San Marcos, ¿no? San Marcos es una universidad democrática, es una universidad que tiene la paz como un valor, ¿no? Y va a defender su autonomía. La ha defendido en peores circunstancias y la va a seguir defendiendo, ¿no? Pero yo, en este sentido, pido a las autoridades, pido a los medios de comunicación que
cese esta estigmatización permanente en la universidad. Gracias, Nicolás, y me quedo con una frase tuya, ¿no? La movilización social, la movilización popular, es la gran institución de la democracia. Creo que eso nos queda de esta entrevista y también mi solidaridad con todos los sanmarquinos y sanmarquinas. Yo también pertenezco a San Tú Marcos también, sí, claro que sí. y con mucho orgullo además. Y entonces me parece, digamos, un acto bastante lesivo, un acto insultante para con San Marcos. Bien, muchas gracias, querido Nicolás. Con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición de Mesa Política, producida por Otra Mirada y NTV Info. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a otra mirada.